Ganó Francia, gente, ganó Francia. Le ganó 2-0 a Marruecos y tenemos al primer semifinalista del Mundial. Francia, lo cierto es que era lo esperable que le gane a Marruecos. Le ganó 2-0 con los goles de Mbappé y Dembélé. Un partido que Francia lo ganó bien porque desde el principio fue el dominante o el que estaba más cerca de hacer el gol. Creo que Marruecos salió con un plan en el cual pudieran manejar un poco la pelota, tenerla, pero sin pases muy arriesgados, sino tratar de mantener el control de la pelota y que Francia no la tenga, pero sin arriesgar tanto, cosa de no perderla, como para de alguna forma tener un control y que no pase tanto y quizás en alguna de esas abrir el partido. Por lo menos yo vi un poco de eso en el primer tiempo. Creo que Marruecos no iba a salir con un plan como el de Paraguay, que fue abiertamente defensivo. Un plan distinto. Y creo que no lo terminó de ejecutar de la mejor manera. Creo que hubo algunas imprecisiones de Bouhaddi en las salidas. Que había tenido un buen mundial. Por ahora estaba siendo de los jugadores más sorprendentes. Hoy para mí jugó bastante mal. Como digo, tuvo algunos errores en salida. Y en general Francia lo tenía ahí a Marruecos. Marruecos prácticamente no pateó el arco en el partido. Recién con el partido 2-0 ahí Marruecos tuvo algunas llegadas. Pero no mucho más. Francia fue el que manejaba el partido y era cuestión de tiempo de que caiga el gol de Francia desde muy temprano, con chances claras de gol, con buenas atajadas de Bono. Alrededor de los 20 minutos consigue el penal que me dejó muchas dudas si fue penal. Al principio yo estaba seguro que había sido un penalazo, pero después, varios minutos después, volví a ver como las repeticiones y no sé si lo termina tocando Mazraoui a Mbappé. No sé si era penal para Francia, pero bueno, lo cierto es que Mbappé lo patea muy mal, muy mal, quiere abrir el pie, pero para mí no la engancha bien. Lo ataja Bono de buena manera, que a ese punto era la completa figura del partido. Sacó 3, 4 pelotas de gol más o menos en el primer tiempo, sacó varias. Y sostenía a Marruecos con su valla en cero, pero el equipo marroquí no había generado chances de gol y había estado lejos del arco de Francia. Creo que si bien en algún tramito estaba un poquito acomodado, en general Francia era mejor. No era un asedio, pero tuvo 5 chances de gol más o menos Francia, que respondió bien el arquero de Marruecos, un tiro en el travesaño de Digne, el penal de Mbappé, 3 creo tapadas más de Bono aparte de esa. O sea, Francia merecía ir ganando 1-0 y estaba sometiendo al equipo africano, y tarde o temprano iba a caer el gol de Francia, o al menos se percibía así. Creo que curiosamente en el segundo tiempo Marruecos jugó un poco mejor al principio. No había arrancado mal, de hecho tiene un par de aproximaciones al arco de Francia que no terminan en chances de gol, pero que pudieron ser. Porque al principio de ese segundo tiempo Marruecos empezó a cambiar un poquito la postura, empezó a sortear un poco mejor la presión no tan potente de Francia, pero que sí había cierta presión. La sorteó un poco mejor y se acercó un poquito al arco de Francia en algunos momentos, pero no aprovechó, tampoco quiso tanto. Y después a los 15 minutos más o menos cae un golazo de Mbappé. Golazo de otro partido, Mbappé que no pudo meter un penal y después fue capaz de patear de afuera del área, o no sé si estaba dentro, pero ahí cerquita, y clavarla bien arriba. Golazo del mejor jugador de Francia. Y bueno, ahí Francia ya el partido lo tenía un poco más controlado, ya con el 1-0. Y es mucho más cuando 5 minutos después Dembélé metió el 2-0 y ahí el partido ya estaba prácticamente terminado. Creo que Marruecos ahí intentó un poco más, tuvo algunas chances, como Francia también tuvo un par de chances bastante claras para hacer el tercero. Bono metió como 3 tajadas más. Así que podría haber hecho algún gol más Francia, como podría haber descontado Marruecos ahí después del 2-0. Pero en líneas generales es un partido que Francia lo ganó bien y hasta lo ganó tranquilo, porque la última media hora
la llevó bastante tranquilo, termina saliendo Mbappé, o sea, termina haciendo cambio, viste, para descansar alguna de sus figuras. También Francia se lo puede permitir porque no es que sale Mbappé y entra tu hermana, sale Mbappé y entra otro jugador de un nivel alto, entonces aún sin Mbappé Francia sigue dejando un equipo competitivo en la cancha. Eh, pero bueno, Francia brilla a veces no tanto, pero de una forma u otra ese talento individual que tiene se termina imponiendo. Y Francia, lo cierto es que contra equipos menores que tienen menos que ellos en talento, como Marruecos, como Suecia, como Paraguay, como la fase de grupo, Francia se impone. Le puede costar un poquito más, un poquito menos. De alguna forma u otra, siempre en alguna te terminan, te la termina mandando a guardar. Hoy Francia lo pudo haber hecho bien temprano. Tardó un poco, hasta los 15 del segundo tiempo. Pero una vez que lo abre ya el partido se te hace muy cuesta arriba. Y le ha pasado a todos sus rivales. Creo que Francia es el candidato, claramente. Más también viendo que Argentina ha bajado un poco su nivel. Y creo que ahí aparece España, que va a jugar con Bélgica mañana. Y creo que España es el gran candidato de los que quedan en la Copa como para poder ganarle a Francia, o por lo menos al que más posibilidades le veo hoy en día. Me parece que España juega bien y tiene un talento individual equiparable a lo que tiene Francia. Entonces, Argentina también puede ser que tenga, pero lo que pasa es que hay algunos jugadores que no están jugando tan bien, entonces de ahí se siembra la duda. Aunque bueno, en España Pedri tampoco está tan bien, bueno, depende un poco como lo quieras ver. Lo que pasa es que Argentina sufrió mucho las transiciones, entonces ante esta Francia la debería pasar mal, por lo menos basándonos en el último partido. Pero bueno, Argentina y Francia solo se pueden cruzar en la final, entonces no sé, o sea, Argentina llega a la final, tienen que pasar un montón de cosas en el medio y Francia también tiene que ganar otro partido más, entonces veremos. España, si gana mañana, que a priori es lo más probable, se cruzaría con Francia. Y creo que tiene chances de ganarle. Tiene chances. Le tengo mucha fe a España, creo que es... Siento que va a salir campeón, no sé por qué, pero bueno. De todas formas, el candidato es Francia. El candidato de Francia es el equipo a batir claramente en este mundial. Porque por más que le hagas un planteo muy defensivo, por más que trates de dormirla, por más que le salgas a jugar de igual a igual, de cualquier forma, siempre te estás tratando de cuidarte porque ante tanto talento arriba tenés que cuidar tu arco primero y después ver qué haces con ellos. Y siempre en alguna el talento individual abundante que tienen se va a imponer. Tienen cosas en el banco. Tienen buenos defensores además. Porque juega Saliba en Francia. No es que juegan dos centrales normalitos. Juega Saliba, que es de los mejores centrales del mundo. Upamecano, que para el estilo que tiene Francia es muy bueno también. Entonces es un equipo muy difícil de vencer. Hoy jugó muy bien Koné, por ejemplo, que en la mitad de la cancha es lo que más dudas deja a Francia. Koné jugó muy bien. Rabiot quizá no tanto, pero también siempre cumple. Y después arriba, con que alguna de las estrellas esté, es suficiente. Mbappé, fíjate que erra un penal, parecía que estaba errático y después mete ese gol. Dembélé, que no estaba haciendo tanto de golpe, va y también te la manda a guardar. Olise siempre es muy peligroso. También estaba Doué. O sea, tenés demasiados jugadores ahí. Y es difícil que en un día puedas retenerlos a todos o que ninguno esté inspirado y aparte aprovechar las deficiencias de Francia. Entonces, la única forma de competirle de igual a igual es tener un talento equiparable. De otra manera, tenés que jugar a la defensiva y tratar de tener suerte, como lo hizo Paraguay o como Marruecos lo intentó hoy a otra escala, porque no fue el planteamiento de Paraguay ni cerca, fue un planteo no tan defensivo, pero sí fue como en una idea similar de tratar de que pase poco. Y fíjate que lo logró menos que Paraguay porque tuvo mucha más chance Francia, a diferencia del otro día, y además rápido, ya podría haberlo abierto rápido el partido. La otra vez Paraguay casi no le patearon aparte del penal, entonces, y fue un planteo mucho más defensivo, entonces da la pauta de que Francia es muy difícil ganarle y tenés que estar muy atento en todo sentido y que se te alineen los planetas para poder ganarles en este mundial. Desde luego que eso es una causa del talento individual que tiene y también del proceso largo que lleva Deschamps en Francia, porque
Se habla de Mbappé, por ejemplo, que es un jugador problemático, por lo menos eso decían en el Real Madrid. Lo cierto es que con Deschamps el tipo siempre es la figura del equipo, entonces evidentemente algo hay, algo tiene el entrenador y además lidia con un montón de otras figuras a la vez y el equipo está muy convencido. Entonces va a estar complicado ganar a la Francia, pero bueno, yo creo que España ahí puede. De hecho España ya le ha ganado en la Eurocopa, le ganó en la Nation League también. Así que España puede ganarle, sin dudas. Pero es complicado y va a costarle. Si es que pasa, porque puede ganar Bélgica mañana también, pero a priori creo que candidato es España. Pero bueno, Francia, semifinalista del Mundial, otra vez por tercer Mundial consecutivo, llegó a la final en los dos anteriores. En Brasil había perdido en cuarto de final y en Sudáfrica se fue en grupo, pero si llegas al 2006 ahí tenés otra final más de Francia. Son ya 4 semifinales de Francia en mundiales en los últimos 6 mundiales. Así que, y además estamos hablando de que en 3 llegó a la final. Si en este llega también serían 4 finales del mundo en los últimos 6 mundiales. Una verdadera barrabasada. Y además salió campeón en el 98. Pero bueno, ahí ya estás retrocediendo demasiado. Pero digo, es evidente que Francia ha construido una base de talento muy importante en los últimos años. Y ahora también con Deschamps un proceso muy positivo. Con un mundial de por medio ganado. Con otra final del mundo. Cerca en la Eurocopa, aunque no lo consiguió. También ganó alguna Nation League en el medio. Bueno, distintos partidos, resultados. Tampoco es el momento para hacer el balance de Francia. Creo que eso lo podemos hacer cuando pierda o cuando termine el mundial y salga campeón. Así que no sé si es el momento. Por el lado de Marruecos creo que se pueden ir con la cabeza en alto. A ver, perdieron contra el mejor. Marruecos hizo una fase de grupos correcta, le ganó a los que les tenía que ganar. Contra Brasil empató y compitió muy bien. Le ganó a Países Bajos, un rival complicado. Después le tocó Canadá, que era sencillo, le ganó 3-0. Y bueno, contra Francia, que es el candidato, se quedó afuera. Metió cuartos de final, venía de llegar a semifinales y salir cuarto. Ahora cuartos de final, obviamente es un poquito peor, pero bueno, era un montón repetir otra vez la hazaña de llegar a semifinales, ¿no? De vuelta. Y además el mundial pasado había eliminado a Portugal, España. Bueno, ahora eliminar a Países Bajos y a Francia ya era un montón. Lo cierto que es, o sea, después del mundial pasado es el mejor mundial de la historia de Marruecos. Entonces hay que tomar dimensión de eso. Creo que Marruecos estuvo completamente a la altura de lo que podía hacer en este mundial. Y bueno, dejó algunas buenas sensaciones, independientemente del partido de hoy, que en general no fue bueno de nadie, más allá del arquero. Algunas cosas positivas de Wadi o Unagi, que ya había jugado bien en el otro mundial. Bueno, las figuras como Hakimi y Bono no se escondieron. Más Rawi me gustó, aunque hoy comete ese penal, pero había estado bien en otros partidos. Bueno, algunos hablaban también de Saibari, que hoy no estuvo disponible, que lo va a comprar el Bayern. Bueno, distintos nombres de Marruecos que pudieron destacar en el mundial. Y en definitiva Marruecos se va con la cabeza en alto de otra Copa del Mundo, en la cual compitió de buena manera y no le terminó alcanzando para ganarle a Francia, igual que en el mundial pasado. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Mañana no sé si voy a hacer video o no de España, porque no sé si voy a poder ver todo el partido y además tengo otra cosa en el medio. Pero bueno, capaz que sí, capaz que no, no lo sé. Si hay video nos encontramos mañana, y si no, nos reencontraremos por supuesto el sábado después del partido de Argentina, y además juega Inglaterra ese día. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y sigan disfrutando del mundial, que cada vez está más cerca de terminarse, pero no por eso deja de ser lo más grande que tenemos. Y bueno, que sigan bien. Abrazo grande.